Hola a todos, bienvenidos a este último capítulo del podcast El Club de Emprendedores. Esperamos que haya sido una gran experiencia para ustedes y sobre todo que pudiéramos lograr el objetivo principal de este podcast, que es entender el impacto real de la gastronomía a nivel social, económico y medioambiental. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo va todo? Diego, ¿cómo vas? Muy contento en nuestro último capítulo y pues para responder esa pregunta, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una gran mujer, a Margarita Arredondo, conocida también como cocinera andina. Bienvenida, Margarita. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Feliz de estar acá, gracias por invitarme y vamos a hablar un poco de, esta historia y todo este trayecto desde los Andes del Oriente colombiano. Me alegra mucho, Margarita, que hayas venido y pues antes que nada pues nos gustaría un poquito, Margarita, saber un poco de tu trayectoria y a qué se debe ese nombre de cocinera andina. Bueno, pues mi historia viene de generación en generación, soy cocinera tradicional, portadora de tradición, soy la tercera generación de cocineras en mi casa, viene pues de mis abuelas que son boyacenses y pues un legado también de mis papás, tanto de mi papá como de mi mamá. En ese como trayecto de la vida que pues ya son pues tres generaciones, son bastantes años. También pues como en el descubrirme en algo que tuve que aceptar también, no desde algo negativo sino positivo, y es que en mi sangre corría el fuego definitivamente, y pues al ser del fuego me permití ser cocinera después de entender pues muchas cosas que tenía que entender desde un contexto del agro, el campo, y poder como entablar relaciones también, ¿no? Tanto con los productores, el producto, el ingrediente, y también pues el ingrediente que puede ser animal, ¿no? Pero desde un lugar también sostenible. Y pues siempre trabajamos con productos del altiplano cundiboyacense, y al ser pues nuestro plato insignia del cocido boyacense, las sopas, los amasijos, la mazamorra chiquita, empezó a haber como un cuestionamiento también de qué está bien y no está bien desde la tradición, porque pues claramente no podemos como decir que todo es perfecto, sino desde lo tradicional también, pues si hablamos de 100 años igual hay una industrialización, ¿no? Entonces no todos los productos eran de origen, no todo estaba transformado de la mejor manera. Y lo que empezamos a hacer hace 15 años fue hacer una cocina completamente de origen. Pasamos de ser un tema típico a algo ancestral. En el también. restaurante que Sí, tenían. nosotros tuvimos un restaurante con mis papás durante 20 años en Chía. Entonces crecí ahí, y siempre lo hicimos en un contexto familiar, pero también pues empezó a crecer, ¿no? De otra forma, y también mi pensamiento, y desde ahí ya estudié cocina, ya me involucré en todo, y pues entendí la cocina desde un lugar más antropológico, desde un contexto también pues obviamente más ambiental y social, y definitivamente encontré el poder de la cocina y digamos como mujer en un sentido de liderazgo, también de impacto en el territorio y claramente de investigación, ¿no? Entender la historia de uno también depende de la historia de los demás, y la investigación la hacemos así, a través de las historias de vida de las demás personas y por acción participativa. Entonces, desde la parte cundiboyacense, lo que sucede y viene el nombre es porque no tenemos una identidad clara, no hubo un desarraigo completo en toda esta zona, como en toda esta altiplanicie o en todo este territorio. Y cuando hablamos de productos cundiboyacenses siempre hay algo como de menosprecio, no hay como de verdad esa identidad, como pasa en el Pacífico, como pasa en la costa Caribe, como pasa en el Amazonas o en diferentes comunidades que pues, sí, se abanderan, lo sienten, están súper apropiados. Entonces, en esa investigación, en viajes también, porque viajé por diferentes lugares en Perú, y encontré mi raíz completamente andina y todo mi legado muisca igual, pues por de donde vienen mis abuelos, mis bisabuelos.
y empezamos a ir más profundo y desde ahí pues declaramos el tema de defender los Andes del Oriente colombiano, que al final es básicamente toda esta comunidad, y hablar de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Entonces por eso Cocinera Andina, y en defensa de nuestra identidad, de nuestro arraigo, de saber que es una cultura que no está muerta, sino que sigue viva y presente. Y digamos, ahí me surge una pregunta porque tú apelas mucho a la investigación, ¿sí? Y parte de la teoría que tenemos en este podcast es entender cómo la interpretación del territorio pues ayuda a mejorar obviamente un entorno gastronómico. ¿Tú cómo ves esa parte de darle destino a un territorio para aprovecharlo en la gastronomía? Sí, yo creo que todos, cuando hablo como esas historias de vida y desde la investigación, es como sabana, digamos, o sea, que estemos en el norte, centro, occidente, pues tenemos una similitud igual desde el suelo, ¿no? O sea, nuestro suelo y altura es muy parecido. En algunas partes se encuentra el subpáramo, algunas partes llega el páramo, lo otro es alta montaña. Bueno, también ya empieza a haber como este declive hacia la Vega y demás, pues ya se sale, pero... Los pisos térmicos. Los pisos térmicos, sí. Entonces mi conexión está desde ahí, desde el suelo. O sea, el alimento es vida, el alimento viene de la tierra, y cuando hablamos de eso, pues retorna a la tierra, y desde ahí también las características particulares nuestras. Y creo que el destino entonces finalmente somos nosotros, ¿sí? Es decir, como de pronto doña María Mosquera prepara la sopa de alguna manera que ha sido de ella durante 50 años. De ahí el tema, pues sí, claramente como de las plazas o de los cocineros tradicionales, que es la magia real de lo que es esa identidad particular. Porque pues entonces hablando del suelo, pues los productos son los mismos. Sí, pues a no ser que haya realmente un producto endémico, un árbol completamente, que es un poquito así lo que pasa en Nemocón. Bueno, hay cosas que sí pasan en ciertos lugares que son muy propios del lugar, pero... Sí, pero el resto lo compartimos, ¿sí? Entonces pues podrían decir, o ustedes me podrían decir cuál es el plato típico realmente de Mosquera, pues es complejo, es complicado. Es complejo. ¿Sí? Pero sí lo podemos hacer a través de eso, de la historia de vida de las personas, y eso es lo que pues yo he hecho en Chía, y como destino lo que hemos hecho es contar la historia de la comida, la cocina, de la gastronomía de Chía a través de una historia, un gentilicio a los que pues a las personas de Chía los llamaban los tragatallos. Los tragatarros. Los tragatallos. Sí, eso también pasa por allá en Sotaquirá, porque ellos hacen preparaciones con tallos, pero mi papá siempre me habló de ese gentilicio desde que llegó su familia 70 años atrás, y a mí me hicieron la misma pregunta, ¿cuál era el plato típico de Chía? Y yo dije, pues no, ninguno, pero he escuchado esto y empezamos a investigar, y eso nos llevó a una historia desde el resguardo indígena de Chía, a la Guerra de los 1000 días, bueno, eso, ¿no? Entonces siempre cuestionarse hace que vayas y busques y hables con la gente y empieces a indagar, y pues igual es un tema de acción participativa, no es una verdad absoluta, porque es pues según la realidad de la persona, pero pues tampoco llevándolo a algo de fantasía, sino realmente a lo más cercano con algunas evidencias bibliográficas, históricas y demás, y así encontramos la identidad del territorio. Entonces creo que cuando se encuentra eso, hay detalles, hay cosas por las que los lugares se vuelven destino que pueden ser muy particulares, y creo que pues a nosotros el destino definitivamente es esa persona, ese legado, es esa parte transgeneracional que puede hacer que la gente viaje específicamente por eso. O sea, es decir, aparte del entorno biofísico, hay que tener en cuenta también la historia y empezar a hacer ese recorrido hacia atrás para poder entender y darle como ese entendimiento al territorio.
Sí, nosotros lo llamamos como un tema de, eso se llama el patrimonio vivo, ¿no? Entonces el patrimonio vivo somos nosotros, los que mantienen el ecosistema. O sea, tú no puedes hablar de un ecosistema, sino eso se vuelve historia. ¿Sí? Entonces, Margarita, una cosa es la historia y otra cosa sí, es lo que está vivo. Y pues con respecto a ese tema del entendimiento del territorio del entendimiento de este tema, ustedes, ¿cómo ven la aceptación de la misma gente del territorio en que se les transmita esa información? ¿Qué aceptación hay en volver a entender su territorio, en comprender cuál es de dónde venimos y para dónde podemos ir? Sí, yo he aprendido a tener como ese cuidado, porque básicamente cuando recibes información y eres comunicador, tienes que saber cómo transmitir, ¿no? Pues uno es un tema de mucho respeto, hay que tener realmente mucha responsabilidad, pienso yo, ¿no? Entonces, lo que siento es que si se ha hecho de manera responsable, la comunidad puede ser muy receptiva, ¿sí? Porque sienten que se está transmitiendo el mensaje no a nombre de Cocinera Andina ni el colectivo, ¿no? Sino se habla a nombre de cada uno de ellos, dentro de lo que nosotros tenemos como experiencia, ¿sí? O sea, si yo tengo una experiencia donde las personas viven durante 2 horas y media todo un proceso, se comen la historia y sí, o sea, como que van comiendo en la medida que vamos contando historias del territorio, pero también, digamos que cargo con una cruz, y es que soy una persona que tiene apellidos que no son muiscas, ¿sí? Y al no tener, digamos, como ese legado netamente original, pues es complicado. ¿Por qué? Porque ya la comunidad de origen pues lo cuestiona, ¿sí? Entonces, como desde el respeto, lo que yo he hecho es, Cocinera Andina habla de 3 territorios y un cuarto que estamos creando, pero el primer territorio es biodiverso, realmente, o sea, nosotros hablamos es del espacio, el ecosistema, y nosotros, o sea, los seres humanos somos parte de eso, no somos más, sino desde esa parte biodiversa. El territorio ancestral, entonces ya como es de esas características, y desde la ancestralidad también como un sistema precisamente de innovación, de espiritualidad, de conexión con cosas mucho más coherentes de las que podemos entender hoy. Esa cosmovisión. Sí, toda la cosmovisión que tienen las comunidades, y por eso pues claramente siempre nombro a la comunidad muisca, y al final de la experiencia digo, pues yo me considero muisca, en un sentido de, no sé, es como cuando aceptas una religión, ¿no? O sea, tú eres lo que profesas y haces, y entonces yo lo siento así porque yo siento mi raíz desde ahí, sin ser parte de un cabildo, sin ser parte de un resguardo, simplemente hacia ese respeto, pero pues prefiero hablar de territorio ancestral porque además los Andes del Oriente colombiano son gigantes, entonces hay muchas más comunidades, y la intención de la investigación es que si empezamos en Chía, ya nos estamos expandiendo en conocimiento, y creo que eso es, ¿sí? El conocimiento no puede quedarse igual, quieto, estático, y ahí está. Y el territorio campesino claramente ya es lo que nosotros sentíamos como lo que son, o sea, de pronto hay más gente que se identifica como territorio campesino que territorio ancestral, porque sí, claro, la modernidad de pronto dicen, no, pues yo no soy de comunidad de origen. Y la globalización también. Claro. Sí. Y aún así estamos concluyendo que eso ya pues es parte del proceso de todo lo que hemos venido haciendo, que creemos más que la urbanización y todo lo que somos actualmente, estamos queriendo tener un territorio regenerativo, ¿sí? Solo y si cabemos en esa posibilidad, ¿no? O sea, como si de verdad estamos haciendo las cosas con conciencia o proponiendo un cambio pues regenerativo. En equilibrio, sí, vivir en equilibrio. Entonces, creo que en cada uno de esos territorios en los que nosotros trabajamos y hablamos de esa historia, pues somos responsables y tratamos de hacerlo de la manera más respetuosa y amable, y también con algo que nos permite hablar a la nueva generación, porque manejamos mucho tema audiovisual y de sonido, y transmitimos un mensaje que hoy pues los chicos ven en 10 segundos, ¿no? Si no lo ven
Entonces tampoco nos podemos quedar solamente con la documentación escrita. Hay muchos archivos, muchas cosas interesantes, pero eso no es suficiente al día de hoy. Entonces estamos tratando de llevar los mensajes de toda la tercera edad hasta la nueva generación de la manera que sea más comestible posible. Claro que sí, desde todos los frentes. Y pues ya ahondando un poquito más en tu experiencia, nosotros desde el Club de Emprendedores pues estamos intentando crear o entender más bien cómo se crean los ecosistemas de negocios gastronómicos en una región como es la región Sabana y más específicamente pues en lo que nos compete a nosotros es la Sabana Occidente. Pero esto está ligado a un concepto que pues la primera vez que hablamos decías que son los sistemas alimentarios. Entonces, ¿cómo lo ves interpretado en Chía y en tu carrera como cocinera, ese concepto de sistemas alimentarios? Sí, cuando, digamos, es entender, digamos, como el territorio, o sea, el primer paso uno es eso, entender tu historia, tu raíz, de dónde vienes, cómo haces las cosas, pues en ese suelo, en esos pisos, demás, es saber cómo funciona lo que te mueve, lo que fluye y lo que está en el espacio. Entonces, un poquito hablábamos, o sea, si eso lo hubiésemos entendido, lo hubiésemos respetado hasta un tema de movilidad, mucho más amable tendríamos, ¿sí? No existiría tanto ruido en tantas cosas, ¿sí? Hablando medioambientalmente y demás. Y en la gastronomía pues pasa un poco esto. Estamos globalizando tanto el alimento que particularmente pues hablar de un negocio próspero es pues hablar de un tema económico, pero no de impacto y de desarrollo local. Solo rentabilidad, sí. Sí, una rentabilidad económica. Y pues hoy la oferta, digamos, que tenemos en Chía, en su mayoría es internacional, ¿sí? O pues de nuevas tendencias. Y pues un poco lo que yo digo es como, bueno, no está mal, sin embargo, lo importante es que ellos abarcaran también productos nacionales o locales. La parte agropecuaria en Chía ya es mínima, ¿sí? Y esa parte de despensa se ha perdido muchísimo, y sin embargo pues sí tenemos una plaza de mercado bastante grande que sí es despensa para diferentes lugares, y a veces pues es la misma cantidad de alimentos que se venden en cualquier mercado que uno vaya, entonces las diferencias se vuelven tan pequeñas que por eso las ofertas creo que también. Entonces lo que tú ves es lo mismo y no hay como un tema creativo ni innovador, y precisamente la cocina tradicional o ancestral, o cuando yo hablo de la ancestralidad, pienso que tenían el entendimiento del producto tan profundo que podían hacer cosas increíbles. Hoy nos hemos convertido en algo monocromático y simple, y no nos gustan sino hacer las cosas rápidas, ¿no? Entonces el ejercicio de hacer una sopa tradicional pues es de 5 horas, 6 horas, no es de media hora. Y cómo, qué pena Margarita, y te interrumpo, te pregunto, ¿y cómo crees que esas personas o esos emprendedores que tienen esos modelos de negocio, como tú estás nombrando, como de esta forma que solo ven la rentabilidad de productos internacionales, pueden llegar a integrar esto que tú estás hablando de sistemas alimentarios ya más autóctonos, más propios? Pues viendo el ejemplo de todos los cocineros que hoy son top en el mundo, ¿no? Finalmente todos se tuvieron que ir y volver a su país y encontrar su raíz. O sea, si vemos a los 50 mejores, la mayoría tienen eso, ¿sí? Fueron, volvieron, se dieron cuenta que había algo que les faltaba, ¿sí? Y hicieron procesos de investigación, de desarrollo de producto y tienen los mejores restaurantes en el lugar de origen de ellos, ¿sí? Entonces creo que eso pasó después de pandemia. Gracias a la pandemia volvieron muchos cocineros que ya son estudiados, que claramente eso cambió un montón en términos también de que la gastronomía se volvió una carrera profesional, ¿sí? O sea, ya hoy no solamente es el cocinero tradicional, no solamente es el empresario, sino
hay una demanda gigante de gastrónomos, de gente profesionalizada y personas que viajan por el mundo aprendiendo un montón, y eso trae un nivel de exigencia muy alto, ¿sí? Entonces tener a esos cocineros puede jugar a favor si de pronto se infla un poquito el tema de costo y demás, pero sí es bien cierto, son cocineros que vienen con una mentalidad investigadora, ambiental, aprendieron en sus escuelas que la cocina no es solo cocinar, ¿no? Y la gastronomía, más allá de una chaqueta blanca, porque eso no es la gastronomía, sino es ese contexto precisamente de sociedad, de espacio, de entorno, de ambiente. Entonces, hay esas nuevas propuestas, ¿sí? Hay que valorar también que hay un movimiento grande y que sí se está moviendo, por lo menos lo que es Chía, Zipaquirá, Cajica. Hay nuevos cocineros que están en esa onda de poder transmitir más que solo un plato, o en un plato pues transmitir todo esto que estoy hablando, ¿no? Entonces creo que el ecosistema tiene esas características y puede que sea por como yo he visto o hago mi estudio o análisis de las cosas, también tiene que ver si está reflejado en esa caracterización, o sea, hay muchos cocineros de diferentes maneras, cocineros y cocineros, o sea, está el de plaza de mercado, está el de street food, pues el callejero, está toda la cocina popular que es súper valiosa también y hace parte de nuestra identidad, de hecho, o sea, no tiene que desvalorizarse tampoco. Está ya de pronto el restaurantero, el restaurador, el que, ¿cierto? Está el que de pronto me compartieron ustedes, ¿no? Que tiene otro estudio, pero pues de pronto es súper profundo porque de hecho la pastelería tiene que ser perfecta, ¿sí? Y entonces generalmente ahí uno encuentra químicos, bueno, y pasa también con la cerveza, con todo esto, uno encuentra un mundo de ingenieros químicos, ¿sí? No necesariamente cocineros, pero y ya entonces todos los gastrónomos, ¿sí? También porque se vuelve un tema administrativo. Hay un juego de un montón de gente y por eso es un ecosistema, porque está hecho desde, creo que la persona que produce el alimento, o sea, que siembra, ¿sí? Todos estos que son transformadores y finalmente hasta los comensales son coproductores de esto, ¿sí? O sea, claramente es circular, esto es una economía circular. Y bueno, mira, ahí ya empezamos como a ir conectando el tema de cadenas de valor, porque ya has ido nombrando varios actores, también dentro de la gastronomía, los dueños de restaurantes o los mismos chefs o cocineros ya tienen que tener múltiples habilidades. Dentro de eso, por ejemplo, un clúster gastronómico, que creo que tú haces parte de eso, de la construcción o actualmente haces parte. ¿Cómo es un clúster gastronómico, digamos, creado aquí en Sabana Occidente, desde tu experiencia? ¿Qué ha ayudado y qué ha aportado el clúster gastronómico a esa región? Sí, bueno, Chía particularmente tiene pues muchas entidades, ¿no? Tenemos ahorita el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio y está enfocado en gastronomía. Ellos decidieron hacer el Centro de Innovación porque pues, la mayor oferta que tiene esa parte de la sabana es gastronómica. Y pues Chía tiene alrededor de 3.000 establecimientos, no hablo que todos sean formales, pero por hacienda pueden tener 1.200. Entonces es una oferta gigante. Chía también es un municipio muy grande que pues ya no solamente es urbano, o sea, en tema comercial, sino pues veredalmente también hay muchos lugares donde la gente busca estas ofertas y pues esto hace que se generen esos espacios específicamente para desarrollar producto, para capacitar a la gente, para innovar, o sea, es necesario por la oferta que se tiene. También tienen iniciativas desde la Dirección de Turismo de Chía, que es un poco en donde me encuentro en este momento, pero desde ahí lo que nosotros también hacemos es un tema de promoción, ¿sí? Está pues el Festival Gastronómico de Chía, que lleva 19 años, pero esto hace que pues se unan 100 establecimientos gastronómicos para ya ofrecer todo lo que
y es una parte mínima, ¿no? Si les estoy nombrando, es el 10%, 5% de la cantidad de establecimientos que tenemos. Pero adicional a eso, pues hay iniciativas de personas de manera privada, digamos, que yo considero que esto debería funcionar así, ¿no? Público-privado, para que pues desde lo público se ejerzan procesos que permanezcan también en el tiempo, pero quienes lo van a hacer permanecer pues son todas las personas que lo emprenden o son empresarios. O sea, la participación ciudadana ahí es fundamental. Tiene que ser algo mutuo, o pues de hecho el festival pues nace de manera digamos privada, o sea la misma iniciativa de los empresarios, de los emprendedores, y es tan buena idea que entonces ya lo pasan para decreto, ¿no? Y para que sí o sí pase cada año y tenga un presupuesto. Entonces esas cosas son importantes. Pienso que podría haber una actividad más fuerte a nivel de esa iniciativa de las personas, de los empresarios, porque o sea, hay todo. ¿Crees que falta un poco de iniciativa del empresario, Sí, que solo está pensando en su negocio? Para vincularse al clúster. Para el hacer trabajo en cosas equipo. colectivas, sí, lo asociativo y colectivo es muy complejo. O sea, que pienso que en esa parte de la sabana lo que está pasando es, hay mucho desarrollo desde las entidades, pero siento que de hecho la conexión entre las personas es mucho más complejo, por ser tantos. Entonces, Sí. como que no hay una identidad y cada uno No, hace. y el trabajo en equipo, Margarita, es esencial, es algo que pues en los capítulos lo hemos nombrado, aparte del entendimiento del territorio, es el trabajo en equipo, el trabajar con tus colegas, con tus vecinos, con la gente que tienes al lado para poder generar productos turísticos, poder generar plataformas y estos clústeres que generan pues, no sé, tanta rentabilidad y apoyo tanto económico y social a la comunidad. Margarita, y frente a esos clústeres, ¿cómo logran los mecanismos de financiación para estos proyectos? Sí, no, digamos, lo que está surgiendo ahora, pues yo estoy implementando el ecosistema gastronómico dentro de la Dirección de Turismo y la intención básicamente es, hay un presupuesto súper grande para un evento que se realiza en el año y como que deconstruir eso, es decir, que no puede ser solo un evento, ¿sí? Es decir, que siempre tienen que permanecer actividades, no solamente pues un evento gastronómico, sino capacitaciones, vitrinas, circuitos, exacto, rutas, que nosotros podamos mover, porque pues además queremos ser destino gastronómico. Y ser destino gastronómico hace que tengas que permanecer activo, ¿sí? Entonces, hoy tenemos un catálogo gigante de restaurantes y establecimientos, pero la realidad es que necesitamos experiencias, ¿sí? Que la gente que quiera visitar, por ejemplo, Chía, pues sienta una identidad. Y entonces está el pueblito Muisca, que queda arriba en la Balvanera, que es el resguardo indígena, porque van a ir a visitar, ¿sí? Además, ¿quiénes están ahí manteniendo esa cocina, esos saberes, esos oficios, y para que esté llegando la gente, ¿sí? Y en cada parte, en cada vereda, y de hecho en toda la parte urbana debería existir esa particularidad. No hay esa asociación, ¿sí? Entonces sí estamos queriendo hacer rutas y desde ahí destinar muchos más presupuesto desde lo que la alcaldía para ese desarrollo. Pero eso es proponiendo o sea, participando. Si no hay participación, no hay manera de buscar Exacto. Presupuestos. recursos, sí, claro. Está Fontur. Fontur es, yo creo que el ente más importante en términos, pero eso se articula desde un plan de desarrollo turístico para que tú puedas generar proyectos y vincular, pues digamos, como ese capital para que se desarrolle infraestructura, para que se desarrolle capacitaciones, sí, porque también la infraestructura es Supremamente importante, claro. Sí, si no hay infraestructura de turismo como tal, es muy complejo. Entonces, pasa que
si bien hay oferta, ¿cuántos de esos lugares realmente pueden ser también asequibles? Me refiero a temas de discapacidad. Y eso es ser inclusivo. O sea, Claro. sí. Ahorita estamos en un proceso que se llama SITCA, que ganó, digamos, como el municipio, pero eso es para que el Festival Gastronómico se vuelva asequible en temas de discapacidad. Y eso es Buenísimo. claro, sería muy, muy, muy bueno, porque creo que ahí el turismo también tiene, bueno, todo, ¿no? Esa parte no, Sí, y no además, la abrazan mucho. nosotros estuvimos en ANATO este año, en ANATO 2025, y justamente hablamos de que hay un turismo para personas discapacitadas, para que tengan esas condiciones. Esa era como la propuesta de este año que estaba haciendo ANATO 2025. Sí, un turismo inclusivo, digamos, que es súper valioso, porque es que ahí, para un turista que tenga algún tipo de discapacidad, siempre va a tener un acompañante. O sea, él no viaja solo, o ella no viaja sola. Y es súper valioso poder abarcar también, eso es como el tema familiar, ¿no? O sea, siempre que recibes una familia tienes la capacidad de desarrollar muchísimas cosas. Entonces creo que, y pues también con el tema, por ejemplo, de pet friendly y demás, o sea, hoy el mundo pues igual piensa diferente, las familias son diversas, y hay que pensar también desde ahí, un poco. Entonces está lo tradicional, pero está también el tradicionalismo, ¿no? Y es cómo así permitimos que se edifique, pues también se edifique la gente en términos de cultura ciudadana. Cómo conectar esos lenguajes también, Claro, porque pues cementamos, pero nosotros nos quedamos allá y sí, súper tradicionalistas y no pensamos abiertamente. Y eso, la gente viaja por muchas cosas, ¿sí? Y por ejemplo, New Orleans, pues es una fiesta ahí, o sea, sí, porque es todo un tema igual afro y europeo, y pues está en Estados Unidos, pero es esa apertura de mente para disfrutarse las cosas. Entonces creo que por eso lo popular me parece interesante, o sea, yo creo que hay tantas cosas muy nuestras. De hecho, el año pasado invitamos a Foodies, que es una agencia de turismo gastronómico, y María hace todo el tema con Cartagena. Tiene algunas experiencias en Bogotá, y hablábamos con ella, y una de las experiencias que ella más vende es como la fiesta de la calle, bueno, y es que cierran una de las calles y hacen una fiesta en Getsemaní ya popular, y pues eso lo hacemos nosotros, ¿sí? No, o sea, habitualmente teníamos muchas cosas, y creo que buscar presupuestos, vuelvo a lo mismo, tiene que ser desde ahí, ¿sí? Ya hay una infraestructura, y si ya hay un proceso mucho más estructurado y demás, pues se buscan esos presupuestos. Pues si no entendemos para qué, también es muy complicado, porque se queda en un evento, y eso es un poquito lo que no queremos que siga pasando. O sea, a veces hay dineros destinados, es un evento y ¿qué hay? Y no trasciende. No trasciende. Sí, la construcción de una visión de sociedad también a partir de eso. Sí, es súper importante eso. Margarita, el día que nos conocimos, tú hablabas sobre un término que pues, nos resonó mucho ese día y nos pareció muy importante, que es la sustentabilidad. Y pues creo que no era el único y solemos confundirlo con la sostenibilidad. Entonces, pues tenemos entendido, yo me puse a buscar un poquito, que la sustentabilidad es más la capacidad de los sistemas naturales para mantener el equilibrio, mientras que la sostenibilidad es como buscar ese equilibrio entre la economía, el bienestar y el ambiente de la sociedad. Entonces, nosotros como desde la gastronomía, desde los emprendimientos gastronómicos, logramos un enfoque más sustentable. Sí, yo creo que, bueno, yo les hablaba como que en términos europeos la sostenibilidad es un concepto pues que cala más para ellos. Entonces nuestra sustentabilidad precisamente es porque geográficamente somos únicos. Sí, realmente hay ecosistemas únicos acá. De acuerdo, somos el segundo país más biodiverso del mundo, y no por cualquier cosa. Y el primero es más pequeño que nosotros, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, es como esa capacidad que tenemos. Entonces nosotros tenemos que sustentar muchas más cosas que solo sostener.
y definitivamente estos procesos pues requieren de cada uno de esos actores y lo que hablábamos, o sea, es un encadenamiento completo y también pues es como transformarse no solamente en productores sino también guardianes, ¿no? Como tener esa, pues es algo que puede ser muy político, pero yo también hago uso de ser cocinera desde un lugar donde puedo alzar la voz. Y no es sencillo, y no quiere decir que sea fácil ir, a veces parece que estamos contra la corriente, ¿no? Sí, es verdad. Porque queremos hacer las cosas bien, porque queremos dejar algo, porque estamos pensando en nuestras generaciones. Eso es súper complejo. Sin embargo, lo mismo que les decía con los cocineros, yo creo que hay un despertar. Y cuando hablaba que lo que es de la tierra vuelve a la tierra es también nosotros, ¿sí? Desde ese entender el territorio y cuidarlo y empezar a andar con él, no en contra de él, sino andar con él, ¿sí? Y hay algo que pues yo creo que es súper valioso y es que, pues eso, si fuimos desarraigados, de todas maneras tenemos el entendimiento que existe una cultura y hay todavía algunas cosas que nos rodean, que nos llevan a ellos. Y eso es entender por qué no es, ¿cómo decirlo? Como las zanjas no son agua negra, sino son vallados y son chucuas y es donde tenía que correr, lo que tenía que correr para hacer. Y alrededor de eso, tú de verdad volverte productivo. Hoy todo es plano, ¿no? Queremos aplanar todo y nos quejamos porque se inundaron las cosas. Pues no era el sentido natural ni la lógica. Entonces, creo que es eso, el sustento, además, para nosotros, o para mí, por ejemplo, para mi familia, para las personas que conozco que son apasionadas de esto, pues el alimento es nuestro sustento. Entonces, creo que es súper coherente, más que cualquier cosa, entender que estamos ahí. De hecho, el eslogan del restaurante de Palo de Agua, que fue donde nosotros crecimos, era tradicional y sustentable. Y les estaba hablando de hace 20 años. ¿Saben? O sea, ¿y cómo crees que, o sea, le podemos transmitir, o sea, a nuevas generaciones y a generaciones anteriores, que creo que las nuevas generaciones tienen ese chip más cambiado, pero las anteriores tal vez son más reacios a ese cambio? ¿Cómo hacemos para que cambie ese pensamiento, Margarita? ¿O cómo tú lo has hecho desde tu experiencia? Pues hay que tener un poco de empatía en eso de... Lo hablo como saliéndose un poquito de la cocina en tema como de herramientas, ¿no? Es como juzgar a mis papás porque no iban a un psicólogo, ¿no? Pues son cosas que a ellos no llegaron, no era asequible. Hoy existe toda esta parte de plataformas y podemos escuchar un poquito más, ¿no? Hay mucha desinformación, pero también hay cosas que valen la pena. Yo creo que esa es la guía. Y antes, pues había una cadena de valor más alta, me refiero a valores, era muy bonito. Pero también, pues si era rojo y no había más tono, ¿sí? O sea, si era así, punto. Entonces yo creo que nosotros como en esta generación que nos tocó vivir de todo, o sea, a nosotros nos tocó toda esa transformación de tecnología y de biblioteca, de ir, comer libro y ahora tener todo en un celular. Pues yo creo que nos tocó una de las tareas más complicadas y somos los encargados de tener como esa empatía transgeneracional. Entonces yo creo que hay que entender a las personas por qué no hicieron tantas cosas en su momento, ¿sí? Es como un poco con las comunidades de origen, hay mucho resentimiento y dolor, y está claro, ¿sí? Porque pues pudo existir un genocidio, no un colonialismo ni nada de esto. Pero sí, también esa parte de sanación, ¿sí? Entonces yo creo que así como la tierra cuando le meten 1000 químicos, para volver a producir algo bueno, tiene que tener un proceso de recuperación. Y pues yo soy como fiel testimonio de que eso es posible.
mis papás hacían cocina tradicional y de todas maneras en ese momento habían neveras gigantes de pues, cosas envasadas. Y los últimos 10 años nunca más hubo neveras, o sea, de ese tipo, ¿sí? Porque ellos entendieron que el valor estaba en nuestras frutas, en lo que teníamos naturalmente, en que la gente probara eso y que si se tomaban el tiempo de comer nuestra comida, lo iban a hacer bien. Y ahí está el cambio. Cuando tú, o sea, yo encontré en el movimiento en el que hago parte, yo no te voy a convencer a ti ni te voy a decir, eso está supremamente mal lo que estás haciendo. Yo solo te voy a dar ejemplo. Y te demuestro cómo puede ser cambiar de forma positiva. Yo te pongo y eso puede que te lleve a tu memoria gustativa, quien lo ha probado y haya dicho antes como, uy, no, eso no me gusta, no, pues mi comida es supremamente compleja porque son cubios, son alimentos de tierra y eso no es muy gustoso para mucha gente. Y de hecho, el tema de dar ejemplo es eso, porque muchos niños no lo han probado, sus papás no, y una vez dicen que eso es feo. Entonces, pues no le da alternativa, o sea, no, de una vez dice, no, yo no quiero porque eso es feo. ¿Y lo has probado? No. Ah, bueno, entonces empiezas a innovar y hacer procesos diferentes con ese producto, donde no lo ven terrorífico, porque pues se vuelve terrorífico ver un cuyo, y lo ven de pronto en una mermelada, en algo diferente, y lo prueban y no saben qué es, y después dicen qué es, y entonces no lo pueden creer. Entonces yo creo que esa conciencia definitivamente está desde, si tú te consideras ambientalista y botas papeles afuera en el piso, pues entonces no tiene sentido, ¿sí? Pero si tú lo haces con conciencia, si todo esto que se investiga, pues también lo pones en práctica, creo que ahí está el cambio verdadero. Es la única manera. Ahora que vayamos a cambiar todo el mundo, de pronto no. Por eso hablamos de regeneración. Yo creo que ahí está. Y pues es momento de actuar. Ya sabemos todos los errores que se han cometido. Eso, y es que hay que entender eso, que venimos parte de un sistema global, o sea, no solo somos como Colombia, no, parte de un sistema global que, como tú lo decías, nos llevaron a consumir solo, no sé, 7, 8 productos casi que a nivel mundial, y sobre eso se basó la producción, todo. Entonces eso también es muy importante entender, lo que tú decías, no juzgar con la mirada de allá, porque pues, ellos tenían otra realidad y era otra... Aquí nos trajeron eso y nos quedamos con eso, pero podemos... A ver, yo creo que lo que te hace exitoso es ser disruptivo, ¿sí? No comer entero, precisamente, o sea, pero desde un lugar constructivo, o sea, no destructivo, porque pues yo me puedo quedar en la queja y decir, no, y entonces, y nos hicieron, no, bueno, estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y por eso digo, como ese es el ejemplo. También no estar de acuerdo con todo, y eso es parte de hacer bien las cosas, porque pues ese es el mensaje que yo le quiero dar a la nueva generación y decir que, o sea, en este pedazo de tierra que nos dieron esta es la realidad, y como esa es la realidad, pues podemos vivir así y podríamos vivir mejor haciendo cosas mucho más interesantes. Iba a preguntar algo. No. No, digamos, ahí podemos conectar mucho, que venías hablando del festival gastronómico de Chía, que por cierto cumple 19 años, esa es la versión. Número, o sea, esta es la versión, este año es la versión 19. Sí, este año. Imagínate. Y tú ya participas de eso. ¿Cómo crees que un festival que ya es como una propuesta ya real, ya, y pues imagínate, lleva 19 años y tiene todo, por lo menos el alcance de protección de que se tiene que hacer? ¿Cómo has visto la evolución? ¿Cómo la has sentido? Y ya desde tu aporte ahí, ¿cómo crees que pinta el festival? Sí, pues bueno, ahora yo participé. Bueno, ¿cuándo es? Dime. ¿Cuándo es el festival? En diciembre, siempre es el primer fin de semana de diciembre, entonces este año es 6 y 7 de diciembre. Yo participé en el festival durante 17 años como establecimiento. Pues siempre tuvo picos y bajos, ¿no? O sea, eso nunca fue perfecto en
ese como proceso. Y yo creo que siempre hay cosas por mejorar, o sea, definitivamente tiene cosas que se pueden mejorar. Unas versiones que me llamaron más la atención en un pensamiento gastronómico, ¿sí? Porque están esas dos caras, los que pues quieren facturar completamente o pues quieren que trascienda, ¿no? Y en ese trascender, pues hace 3 años implementaron la agenda académica del Festival Gastronómico y ha venido pues creciendo, y pues yo fui la organizadora de la agenda académica el año pasado y quise hacer algo completamente pues mucho más contundente. La agenda duraba 2 días, el año pasado tuvimos 3 días y la hicimos en el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio. Y empecé a invitar a gente pues de diferentes partes del sector, de diferentes lados de Colombia, para que los empresarios también pues empezaran a hacer esa apertura, pues de ay, esto está pasando en Colombia, ¿cómo así? Yo no sabía. Y la agenda estuvo alrededor de la innovación, de la sostenibilidad y de las tendencias. En esa empatía, pues puede que no sea lo mío, pero pues fue un influencer que es gastrónomo, pero pues él es un entrenador físico y todo, entonces pues un tipo así, que entonces otros hombres se identificaban porque era como wow, y cómo hace, y cómo hizo, y bueno, para ellos eso es importante y está bien, o sea, sí, pues porque yo no puedo solamente quedarme en las cocinas tradicionales o hablar pues dentro de esos tecnicismos, ¿no? Las salvaguardias para las cocinas, ¿no? Y entonces, bueno, en ese orden, lo importante es que era pues una persona que tenía la capacidad de llevar un mensaje, y un mensaje muy valioso. Entonces sí fue como muy correcto cada una de las personas como que decidimos que estuviera. Me dieron la libertad de poderlo hacer, y creo que ese fue el primer paso a entender o a dar a entender, y también desde mi particularidad, no quiero, o sea, el Festival Gastronómico hoy está facturando, Sí. no lo puedo cambiar, ya entendí, sí, no pasa nada, por lo menos está en la agenda. Que tampoco está mal, ¿no? Sí, no está mal y está perfecto. Y es más como para mí un momento, como una fiesta popular, porque es que además empieza la Navidad y pasa todo, ¿no? En ese momento se inaugura el alumbrado, bueno, es velitas, o sea, no puedes cambiar eso. Y eso es súper fuerte en nuestra cultura. Y eso está acompañado pues de temas culturales y bueno, pero lo que yo entendí entonces era precisamente que llegar al Festival Gastronómico era el último momento, de hecho por ser diciembre, lo que nosotros podíamos darle la vuelta a todo y empezar a tener una incorporación más con el ecosistema gastronómico, haciendo retos, generando esas capacitaciones, creando alianzas, participando en diferentes momentos. Estuvimos en Anato igual como municipio. Se tiene una marca que se llama Chía Vivela, entonces desde ahí se vende, o bueno, se promociona precisamente toda esta parte turística desde lo gastronómico y cultural. Entonces yo creo que hacer el ejercicio también desde esa parte pública, cuando te vuelves servidor público desde un lado consciente, es abrir un camino mucho más amplio. Entonces, si estoy este año, no es el otro año, pero ya sé que quedó para recogerlo desde esa parte privada. Y lo apoyas desde otro lado, desde sí, otro claro. Lugar, y porque yo soy de esas que lo va a mantener, ¿sí? O sea, que va a ser la otra parte, que es súper importante para participar, para mostrar, para ir, vincularnos. Y en ese proceso, pues entonces estamos como en un proceso de alianza con la corporación, al Congreso Internacional de Popayán, con la corporación de Popayán, para nosotros empezar a invitar a pues casos exitosos a nivel nacional, ¿sí? Si queremos ser destino, debemos entender que ya otros lo han hecho. El año pasado tuve la iniciativa de
postularnos para Ciudad Creativa con la UNESCO como Ciudad Creativa Gastronómica, y fue un primer paso. O sea, no quedamos, pero sí empezó a cambiar como todo el concepto, y que pues también desde lo público empiecen a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo es eso? ¿Qué es ser una ciudad creativa gastronómica? Creo que es muy valioso, ¿sí? O sea, pienso que estamos dejando esas semillas, ojalá sea más impactante y permanezca en el tiempo, como lo ha sido el gastronómico, y que eso también quede para 19 años más y que se siga haciendo pues desde ahí, porque también es un espacio donde las personas están teniendo un lugar y una voz, y no solo el gastrónomo, no solo el empresario, sino la señora de la plaza que viene cocinando hace 52 años. O sea, hace 15 días trabajamos con gente que nos contaba su historia y nos decía, llevo 54 años cocinando acá. Y por ejemplo, después de 19 años, los habitantes de Chía, los que viven ahí, la gente, ¿cómo ven el festival? ¿Lo esperan con ansias? ¿O no es todo el mundo? ¿Solo son pocas personas? ¿Cómo has visto eso? Pues tuvimos el año pasado 18.000 visitantes. Muchísima gente. Sí, se hace en el parque principal, pero yo creo que poco seguir haciendo esos espacios a lo largo del año van a llevar a eso. O sea, los que lo esperan con ansias son los establecimientos. O sea, si uno convoca una reunión para festival gastronómico, ahí llegan. Pero creo que la ciudadanía podría ser más participativa también. O sea, podría... ¿Pero crees que es porque la gente no conoce que existe o porque no le interesa? No, yo creo que sí, hay muchos que saben que existe. O sea, bueno, claramente hay mucho conocimiento del festival. Chía igual es un lugar dormitorio, ¿no? O sea, pues la actividad está los fines de semana para la gente que vive en Chía realmente, porque pues de resto están trabajando y llegan a dormir a sus casas. Pero sí, yo creo que podría fortalecerse desde ahí, fuimos al barrio, fuimos al parque pequeño, y no el festival, ¿sabes? O sea, no es como para volver a llevar eso a la gente. O sea, y lo hicimos algo en la plaza, y la gente de la plaza dijo, nunca nos habían vinculado, y estamos hablando desde esa marca de Chía Gastronómica, ¿sí? Entonces, creo que también es eso, descentralizarlo. Yo creo que ese va a ser el proceso exitoso de esto, descentralizar el festival, para que la gente diga, oiga, y yo quiero apropiar a todo el mundo. Sí, y la agenda académica se estaba haciendo solo para los participantes del festival. Lo que estamos haciendo en este momento es querer abrir la agenda. O sea, lo del Congreso de Popayán, no es que es una agenda cerrada, no, sino que va gente del mundo, y el que quiera tomarse el tiempo puede hacerlo, participa. Entonces creo que es eso, para que sea nuevamente algo más de impacto, pues se tienen que abrir. Democratizar el festival. Sí, tenemos que hacer y pues no tiene costo, ¿no? Pues es un tema igual abierto, no es un evento cerrado, pero debería hacerse desde ahí, desde todo ese ecosistema gastronómico, porque también los estudiantes, los que se están formando, las nuevas generaciones, son parte de esos procesos, y es súper valioso que ellos asistan a una agenda académica. Margarita, y hablando de agenda académica, tú o tu grupo de trabajo, ¿cómo deciden qué agenda académica llevar a determinado festival? Dependiendo del tema de ese año del festival, o hay unas características específicas. ¿Qué buscan ustedes para completar, para llevar en esa agenda académica? Sí, digamos, yo no me saldría de esos tres como eslabones, aunque pues si les hablo de lo sustentable, pues primero hay que hablar de lo sostenible para que los empresarios empiecen como a saber. De hecho, sostenible para ellos es ya súper complejo, ¿no? O sea, a muchos no les gusta y como que va en el tema. Es que la gente a veces lo confunde con caridad o algo así. Sí, no, piensan como que sí, o pues como un hipismo, ¿no? Es como que
vienes a hablarme de cosas, ¿no? Y cuando se habla de temas sociales, pues súper así, como que es un tema de caridad o limosna y esto no tiene nada que ver con eso. Entonces yo creo que hablar de innovación siempre, siempre, hablar de sostenibilidad pues es siempre, y hay que entender esas tendencias. Uno, porque las tendencias hay que llevarlas a, pues eso, como esas buenas acciones, ¿no? O sea, si tengo producto local, ¿cómo hago con esto? O sea, sí, hay un montón hoy de comida internacional, pues cómo lo llevamos también a lo nuestro. Entonces creo que la agenda esta vez también va a ser un poco ambiciosa porque pues queremos traer a Popayán y queremos tener esa interacción, y yo lo estoy integrando también a la academia, ¿no? Y entonces en este caso en diciembre ya el tema universitario está, pues porque igual Chía tiene muchas universidades que la rodean dentro de la Universidad de La Sabana. Con ellos vamos a hacer un encuentro de sabores en agosto, y se llama Encuentro de Sabores, un compromiso con el territorio, porque lo que queremos es hacer un manifiesto donde todos los actores se comprometan, público, empresas, privadas, bueno, todos, ciudadanos, consumidores, el que quiera asistir, pues haya un compromiso, y eso, ahí estamos construyendo un ejercicio para que eso pase. Pero digamos el SENA está abierto siempre, o sea, el SENA nunca, siempre es permanente. Entonces quisiera como generar esa alianza con el SENA para que podamos tener esa parte académica igual, que es muy valiosa, y pues ellos pues generan trabajadores, ¿no? O sea, claramente. Pero también pues estamos como en todo ese proceso con Caro y Cuervo, que tiene un tema completamente de investigación, ¿sí? Y pues se habla de patrimonio y todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Según esa caracterización de todos los que componen el ecosistema, buscar esas alianzas y saber buscar ese contenido, porque definitivamente de pronto el empresario que nunca se ha metido en temas sociales ni ambientales, pues no quiere escuchar, aunque esté ahí, no quiere participar de eso, ¿sí? Pero de pronto existe la entidad, la institución que sabe cómo, por ejemplo Cámara de Comercio. Para mí Cámara de Comercio pues es buenísimo, pero es así, súper empresarial, súper, ¿no? Burocrático, y entonces, pero tiene pues la capacidad crea de espacios, tener las instalaciones y el talento humano para, pues porque finalmente eso es como lo público, pues igual nosotros lo pagamos. O sea, si tú eres un empresario y pagas tu Cámara de Comercio, tienes el derecho de estar participar, de ganar esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que yo me enfoco más en los aliados, en esas alianzas que se pueden generar particularmente en el año, y dirigirlo al sector según todas las personas que están involucradas, y generamos los contenidos hacia ellos con eso. Eso es mucho trabajo porque es mucha gente, muchas características diferentes, pero como es tan amplio y es tanta gente, pues nos toca así, porque definitivamente no es como una agremiación campesina, ¿sí? No es o sea, nos toca trabajar con un montón de gente que es supremamente diferente, y al final el resultado para ellos pues va a ser el gastronómico, pero en el año necesitamos que se comprometan a hacer ese cambio, si no, pues ya llevamos el producto, lo vendemos y para de contar, pero en el año yo no me comprometo. Entonces los que se sienten como cercanos al tema sostenible, bueno, pues ¿qué vamos a hacer en el año? Venga, hagamos esto. Creo que también quiero, y ojalá, ahorita vamos a empezar un reto de mayo a julio, donde quiero vincularlos más a procesos ambientales y sociales. Súper bien. Y por ejemplo, ahí mezclando, que tú estás abriendo esos espacios para muchas personas con las otras artes, ¿cómo les va dentro del festival? Danza, teatro, sí, tradición oral. Tiene full contenido más musical, digamos, como que súper musical. Queremos abrir un poquito más precisamente, pues de hecho la cocina hace parte de la tradición oral, ¿no? Esa transmisión, somos patrimonio inmaterial. Entonces eso también es como que cómo se lo comen con arte,
¿sí? Es más complejo, entonces por eso la agenda parte, porque pues en el show la gente no, entonces te desgastas en un discurso que la gente no va a escuchar. Entonces yo creo que el arte siempre está vinculado, claramente, y al tener de pronto una ciudad invitada a nivel nacional y un país, porque invitamos un país internacional, siempre traen su cultura desde ahí. Y eso es súper bonito, súper interesante y definitivamente pues desde ahí también se puede ver la cocina como un arte, ¿no? Compartimos esos escenarios, no estamos aparte de eso y somos parte de un lenguaje universal. Margarita, pues muchísimas gracias pues, por todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que nos has contado, por aceptarnos la invitación al Club de Emprendedores. Y pues te hago como una última pregunta para que nuestros oyentes y los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, ¿qué consejo le das a esa persona, a ese recién egresado o a ese técnico, a esa persona como nosotros que ama la cocina y que quiere empezar a emprender en este mundo de la cocina y la gastronomía? ¿Qué consejo le das? Bueno, considero eso, que siempre busquen su raíz, que sean disruptivos, que no coman entero, que sean muy resistentes. Esto pues es física, resiliencia. Sí, claro. Son jornadas muy largas, ¿no? O sea, de estar de pie todo un día, todo esto. Está esa cara, ¿sí? Pero también lo pueden acompañar precisamente de esa sensibilidad, ¿no? De esa sensibilidad por su territorio, por la gente, por los otros. Somos servidores, ¿no? En la cocina donde come uno, comen todos, en la cocina se cuida, pero en la cocina también se goza, se baila, se canta, se une, ¿no? Se une y básicamente creo que eso es lo más valioso del ser ese puente, ¿no? Entre tanto el productor como con el comensal, pero nosotros mismos en una construcción de familia, de sanar. Entonces yo creo que yo he encontrado en la cocina un proceso de sanación, de cuidado y de salvaguarda. O sea, yo me considero una guardiana del saber y una responsable, o sea, de asumir esa responsabilidad para transmitirla, y bueno, que sean líderes en cada momento, que no tengan miedo, porque pues cuando hablamos de tradición, y por eso hablo desde la tradición, es gente que ha aguantado durante 3 generaciones, 4 generaciones, y así se construyen de verdad las sociedades. Entonces lo que estamos haciendo ahora no es para nosotros. Si queremos construir una nueva generación regenerativa y consciente, pues apenas estamos pasando para eso. Entonces, es un trabajo que se va a ver en algún momento. Entonces, pienso que lo continúen, que sean felices y apasionados, porque pues esta es la vida que tenemos y hay que gozarla. Y termino con esto, y es la sabiduría viene de algo que definitivamente nos une a nosotros, y es que la sabiduría viene del sabor y hay que saborearse la vida. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Claro, nos encuentran como Cocinera Andina, estoy en Instagram, tenemos una página web que es cocinerandina.com. Estamos próximamente, ya nos volvimos a lanzar al ruedo y próximamente vamos a tener un punto nuevamente en Chía. Okay. Tenemos una experiencia que se llama Herencia a la Mesa, también nos encuentran en Instagram como herencia.la.mesa, y ahí tenemos todo nuestro desarrollo investigativo de lo que hemos venido contando, las historias del alimento, del territorio y de los años del oriente colombiano. Entonces pues hay mucho por compartir, ahí nos pueden buscar y conseguir, siempre dispuestos pues como a hacer esto, y hablo en plural porque pues no soy sola, es un colectivo de personas, mi familia es pues mi mayor apoyo, y pues por ellos y por esto estoy acá. Y ahí encuentran todo, agenda, donde vas a estar, los eventos que tienes. Sí, vamos a tener bastantes eventos próximamente, o siempre estamos como publicando cositas,
Y este año va a haber mucha cocinera andina también, vamos a participar en un congreso internacional, entonces nada, llevando a nuestra bandera a otros lugares, pero sobre todo a nuestros sabores para que la gente lo disfrute. Entonces con gusto ahí también nosotros atendemos eventos, pues sí, eventos privados, hacemos cosas con la comunidad o talleres educativos. Excelente, ¿no? De nuevo, de verdad, muchas gracias. Pues a todos, gracias por acompañarnos en esta primera temporada. ¿Quiere decir algo? No, pues agradecer primero a Margarita por acompañarnos en este último capítulo, a todas las personas que nos han escuchado durante esta primera temporada, y pues que a través de todos estos capítulos logramos concluir que la gastronomía impacta en el tejido social, en el tejido económico de una región, y que para que esto sea un negocio sostenible se debe tener claro el entendimiento del territorio, el trabajo en equipo y pues en este caso enfocarnos en nuestra región, que es Sabana Occidente. Bueno, de nuevo a todos, muchas gracias. Muchas gracias y recuerden siempre pues darnos like, compartir, sus comentarios en la caja de comentarios. Recuérdense inscribirse en el link para todos los productos y todas las ofertas de fortalecimiento que está ofreciendo el Club de Emprendedores, y nos vemos en la próxima temporada.